oportuno y tratamiento oportuno de este tipo de patologías. Vemos aquí que en nuestro país, no solamente a nivel mundial, representa una de las principales causas de muerte. Hay un poquito de sesgo también. En nuestro país ocurre un fenómeno importante donde en muchas de las ocasiones el paciente padece en domicilio por alguna patología que de repente no estaba bien documentada, y a veces para el médico lo más fácil, y sobre todo para los servicios funerarios, bueno, ¿de qué murió? Pues lo más fácil que nos los acepten las autoridades sanitarias es que le pongamos infarto agudo al miocardio, ¿no? Entonces, en realidad, mucho de la estadística en cuanto a infarto agudo al miocardio tiene que ver mucho con esa cuestión administrativa, donde muchos de los certificados de defunción se van con infarto agudo al miocardio. Independientemente de ese factor de sesgo, pues la cantidad de pacientes con cardiopatías isquémicas, la cantidad de pacientes que tienen un desenlace fatal por este proceso, pues sí, está en aumento, y ustedes lo van a ver más adelante. La mortalidad, aquí tenemos la mortalidad cardiovascular en una de las instituciones gubernamentales o de salud pública en nuestro país, donde, pues bueno, no vemos mucho los números, pero aquí está, pues las gráficas, ahí esa línea roja, pues prácticamente va en aumento, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con esto. Ahí tenemos un registro electrocardiográfico que yo podría decirles, por principio de cuentas, que ese trazo electrocardiográfico es completamente normal. Es un ritmo sinusal, todas las líneas que vemos ahí son normales. Vamos a empezar que se llaman deflexiones. Van a ver que hay unas líneas hacia arriba, hay unas líneas hacia abajo, y esas son deflexiones positivas o son deflexiones negativas. Estas deflexiones que nosotros vemos ahí, bueno, este es un electrocardiograma normal. Si yo les pusiera ese ya no está tan normal. Y este paciente tiene una cardiopatía isquémica. Este paciente está sufriendo de un proceso obstructivo a nivel de las arterias coronarias. Este paciente muy probablemente pues, esté mal, o sea, clínicamente, o esté muy sintomático, y este miocardio, este corazón, está sufriendo. Y podemos hacer el diagnóstico mediante este recurso que es el electrocardiograma. El propósito de este taller es comprender las fases fisiológicas y llevarlos a lo que sería la práctica para poder interpretar en un electro la presencia de una isquemia, de un infarto. Vamos a empezar. Antes de esto, espero que podamos regresar a este electro, que podamos analizarlo posteriormente, pero como les dije, es un grupo muy heterogéneo. Independientemente de eso, es necesario que iniciemos desde el principio. El corazón, ¿qué es? Es un músculo estriado que no es voluntario, es un músculo involuntario, ¿sí? No podemos regular a conciencia si nuestro corazón va más lento, si va más rápido, la fuerza o la velocidad con la que se esté contrayendo. Entonces obedece a varios sistemas de control. Al ser un músculo, ¿sí?, este tejido es un tejido excitable, es decir, que responde a estímulos. Siendo la mayor parte de su anatomía un músculo cardíaco, existe un tejido especializado que se encarga de generar y conducir esos estímulos, que es el sistema de conducción. Y aquí lo vemos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, los fascículos internodales, lo que es el haz de His, rama derecha, rama izquierda, los fascículos de la rama izquierda y finalmente las fibras de Purkinje. Este sistema lo que está haciendo es despolarizar al músculo, estimular al músculo cardíaco. Una vez que lo estimule, pues entonces este músculo se va a contraer. Y la función del corazón, pues es una función puramente mecánica, es decir, contraerse y relajarse, funcionar como bomba y expulsar la sangre o impulsar la sangre a través de lo que es el sistema circulatorio. Esta es una actividad puramente mecánica, pero antes de esta actividad mecánica debe de existir necesariamente una actividad eléctrica, y esta es el encargado de esta actividad eléctrica. Muy bien, lo que vamos a analizar el día de hoy pues es precisamente el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón.
que es el electrocardiograma, para que las aurículas, que están en la parte superior, se puedan contraer. Primero se tienen que despolarizar. Para que los ventrículos también se puedan contraer, también primero se tienen que despolarizar. Muy bien, esta despolarización tiene un orden jerárquico. Hay un marcapasos que lleva el control del corazón. Este marcapasos pues, es la parte más excitable de este sistema de conducción, que es el nodo sinusal, que está situado en lo que es la aurícula del lado derecho. De tal manera que una vez que se inicia el impulso en esta zona, va a seguir un orden de actividad eléctrica. ¿Sí? Primero se van a expresar las aurículas, primero la derecha, luego la izquierda, luego los ventrículos, primero el izquierdo y luego el derecho. Muy bien. Esta despolarización nosotros la podemos comparar desde un punto de vista como un fenómeno que puede ser registrado gráficamente. ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante la generación de vectores. Si nosotros aquí, entre los que estamos participando, hiciéramos la analogía de que esta es una aurícula y la otra es la otra aurícula, y vamos a empezar la estimulación eléctrica desde un punto que sería el nodo sinusal, pues prácticamente será en orden, ¿sí? Como si todos estuvieran activando de forma secuencial. Yo lo comparo mucho con una tribuna, así como si fuera una grada de un estadio donde hacen toda la ola conforme se van despolarizando, conforme se van activando eléctricamente. Este fenómeno, aunque es un fenómeno eléctrico, si lo comparamos con que todos se pararan conforme se van activando y harían la ola, pues entonces ahora se vuelve un fenómeno físico que puede ser observado. Y esa observación es mediante la generación de estos vectores. Las ondas o deflexiones que ustedes ven en el electrocardiograma no son más que la inscripción de estos vectores, es decir, estamos viendo estos vectores de activación eléctrica. Sabemos desde el punto de vista físico, en nuestras clases de física, que un vector tiene tres características: tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Aquí tenemos lo que sería una ola. Si lo comparamos con que cada figurita es un cardiomiocito, si este fueran cardiomiocitos de las aurículas, la aurícula derecha, por ejemplo, entonces veríamos que primero se activa después el otro, y se van despolarizando. Es un estímulo propagado, se va propagando anatómicamente dentro del tejido que es excitable, capaz de responder. Esta ola, si nosotros la registramos visualmente, la vamos a ver como un fenómeno físico observable, y esto es un vector. Si la cantidad de participantes es mucha, pues obviamente vamos a un vector muy grande, ¿sí? Es un vector de mayor magnitud. Si la cantidad de participantes es pequeña, pues obviamente los vectores serán de menor magnitud. Bueno, ¿qué es el electrocardiograma? Pues simple y sencillamente ponemos electrodos de registro. ¿Dónde ponemos los electrodos de registro? Pues alrededor del corazón. La primera persona que intentó lo que es el electrodo, registrar esta actividad eléctrica, creó un triángulo tomando 3 puntos de referencia para ver la actividad eléctrica del corazón desde diferentes puntos, ¿sí? Entonces, él midió la diferencia de potencial entre el brazo del lado izquierdo y el brazo del lado derecho. Y el electrodo de registro lo tomó como el brazo del lado izquierdo. Después midió la diferencia de potencial entre el brazo del lado derecho y la pierna del lado izquierdo, que es derivación 2, y la derivación 3 entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿sí? Creando lo que es un triángulo, quedando en el centro lo que es el corazón. De tal manera que yo lo comparo como estos electrodos de registro, como si fueran unas cámaras que están registrando, ¿sí? Desde diferentes puntos. Esas son las diferentes derivaciones. Si nosotros nos regresamos a este trazo electrocardiográfico, vamos a ver aquí diferentes trazos que son las diferentes derivaciones. Tenemos aquí de 1, de 2, de 3,
ABR, ABL, ABF, y luego B1, B2, B3, B4, B5, B6. Son diferentes trazos, son diferentes derivaciones. Es como si esta fuera una tribuna y pusiéramos una cámara de un lado, otra cámara del otro lado, otra cámara en la parte anterior y otra cámara en la parte posterior. Eso quiere decir las diferentes derivaciones, diversas perspectivas desde las cuales se está registrando esta actividad eléctrica. ¿Sí? La estamos observando desde diferentes ángulos. ¿Cuántas derivaciones tenemos? Tenemos 12 derivaciones, que es el electrocardiograma estándar. Muy bien, ¿de dónde salen estas? Las primeras tres, tenemos aquí D1, D2, D3. En el caso de D1, tenemos el electrodo de registro del lado izquierdo. En el caso de D2, tenemos el electrodo de registro en el vértice inferior. Si aquí donde está el logo de la PAP fuera la cabeza, ustedes fueran el corazón, quiere decir que el electrodo de registro de D1 estaría prácticamente de este lado. Aquí está el electrodo de registro. ¿Qué quiere decir? Que yo como el electrodo de registro de D1, desde esta posición estoy observando y registrando cómo se están despolarizando. Estoy viendo los vectores que ustedes estarían generando si ustedes fueran el corazón. D2, tengo aquí el electrodo de registro en la parte inferior. Esta es la base del triángulo y el vértice del triángulo quedaría donde están las gradas vacías. Quiere decir que D2 estaría allá atrás, pero estaría viendo hacia este otro vértice. D3, ¿dónde estaría? Aquí está, es el positivo de D3, donde está también en ese vértice, pero ya no está viendo hacia este otro ángulo, sino ahora está viendo en esta dirección. ¿Sí? Esas son las tres derivaciones bipolares, así se llama. Luego después tenemos las aumentadas de los miembros. En cada uno de los vértices del triángulo vamos a tener otros electrodos de registro. ¿Qué quiere decir? Que en este vértice, ¿a quién había mencionado que tenía? Ventrículo. ¿A quién está aquí? Aquí está. ¿Quién es? D1. Este es D1. Aquí está la cámara de D1. ¿Sí? Pero este es un vértice. Y aquí tengo otra cámara, otro electrodo de registro que sería ABL. Y ABL estaría parado junto a mí, D1, pero el D1 está viendo hacia esa dirección. Y ABL está viendo hacia el centro. Después, en el otro vértice, tendría yo otra derivación que es ABR. ABR estaría parado en lo que es este vértice del lado derecho y estaría viendo hacia el centro del corazón. ¿Sí? Y me queda el último vértice, que es el vértice inferior, que sería ABF. Y ABF está parado junto a D2, junto a D3, pero está viendo hacia el centro. D2 está viendo hacia allá, D3 hacia acá y ABF hacia el centro. Entonces ya tenemos ahí rodeado, si estoy fuera del corazón, rodeado de electrodos de registro desde diferentes ángulos para ver lo que es la actividad eléctrica. Hoy vamos a entender para qué es todo esto. Muy bien, y después tenemos las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5. Y si yo lo comparo con que esta fuera una cancha de fútbol, y tendríamos ahí las cámaras de televisión registrando toda la actividad que está a nivel de cancha, B1, B2, B4, B5, B6, no estarían en este plano, que se llama plano frontal, sino estarían en un plano perpendicular. Si yo estoy hablando de este plano, ¿cuál es el perpendicular? Pues a 90 grados. ¿Dónde estarían las cámaras? Estarían en el techo. Cada de estos foquitos, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Quiere decir que en este caso, si ustedes son el corazón, pues están observados desde diferentes ángulos. D1 los está viendo desde allá, D2 desde allá atrás, pero viendo en esta dirección, D3 desde allá atrás, pero viendo en esta dirección, ABR en este vértice viendo al centro, ABL en este vértice viendo al centro y ABF en el vértice inferior viendo al centro. Y tenemos las precordiales que las estarían viendo desde el techo. Entonces ya tenemos ahí cubiertos lo que serían las diferentes perspectivas del corazón. Esas son las derivaciones. Vamos a ver por qué
Vemos esto como que es aplicable para lo que es la cardiografía isquémica. Muy bien, cada vector va a tener cierto comportamiento en cuanto se está alejando o se está acercando de los electrodos de registro, ¿sí? Por ejemplo, en este corazón, si se está estimulando desde este ángulo y lo hace en dirección de izquierda, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, el vector iría así, como la ola, empieza aquí, pues va en dirección hacia abajo. Quiere decir que si yo estoy aquí de este lado y soy una derivación o un electrodo de registro, estoy viendo cómo este vector se está alejando. Si yo tengo los electrodos de registro allá atrás, esos electrodos de registro van a ver cómo este vector, por el contrario, se está acercando. Y tenemos una teoría que se llama teoría del dipolo. La teoría del dipolo nos dice que cuando un vector de despolarización se acerca a un electrodo de registro, nos va a hacer o va a escribir una deflexión positiva. Entonces, es como vemos aquí en el electrón las diferentes deflexiones. Si ustedes ven aquí esta onda que va hacia arriba, quiere decir que el electrodo de registro de D1 está viendo cómo este vector se está acercando, ¿sí? Si ustedes ven aquí en ABR, quiere decir que el electrodo de registro de ABR está viendo cómo este vector se está alejando porque es negativo, ¿sí? Muy bien. Cuando tenemos un vector o un electrodo de registro que no ve directamente si el vector se está alejando o se está acercando, ¿sí? Sino que está a 45 grados, es decir, que está perpendicular. Si esta primera fila, fuera un vector de despolarización y siguiera esa dirección hacia las ventanas de allá, aquí donde está el compañero, si fuera el electrodo de registro, se está acercando hacia él. Entonces, ¿él qué es lo que va a hacer? Inscribir una deflexión positiva, porque se está acercando. Si fuera en dirección contraria el vector, entonces inscribe una deflexión negativa. Si yo estoy aquí, a la mitad, estoy a 90 grados, estoy perpendicular, ¿sí? En este caso tengo una posición privilegiada porque puedo ver cuando se acerca y puedo ver cuando se aleja. Entonces hago un complejo bifásico, es decir, hago tanto positivo como negativo. Si ese vector es muy pequeño o yo estoy muy lejos, no registro nada, ¿sí? Tenemos vectores de despolarización y tenemos vectores de repolarización. Los vectores de repolarización hacen lo contrario, es decir, cuando un vector de repolarización se acerca, va a ser ahora deflexión negativa. Cuando se aleja, es deflexión positiva. Simple y sencillamente es esto, pero al revés, cuando es repolarización. Para que no nos perdamos, este tejido miocárdico, antes de que se contraiga, se tiene que activar. Es decir, se despolariza. Para que se pueda volver a despolarizar, se tiene que repolarizar. Es decir, recuperarse y nuevamente otra vez despolarizarse. Entonces, la actividad eléctrica del corazón son periodos de despolarización y periodos de repolarización. En ambas etapas se forman vectores de despolarización y vectores de repolarización. No sé si hasta ahí vamos claros o los estoy confundiendo. Hasta ahí sí van entendiendo. Aquí tenemos las diferentes derivaciones. Este puntito amarillo es el electrodo de registro de D1 porque es el positivo. ¿Qué quiere decir? Que desde este punto amarillo se está registrando la actividad eléctrica del corazón. Todos los vectores que se acercan o llevan esa dirección en sentido hasta el punto amarillo van a ser deflexiones positivas. ¿Dónde está el punto amarillo aquí? Ahí de este lado. Ahí está D. Después tenemos D2, ese es el punto verde. Todas las deflexiones, todos los vectores que se acerquen a este punto verde van a ser deflexiones
positivas. ¿Dónde está ese punto verde? Allá atrás, pero viendo hacia este punto. D3, ¿dónde está? También está allá atrás, pero viendo ahora hacia este otro punto. ABR, siguiendo la misma dirección, también está allá atrás, pero viendo hacia el centro. ABL, ahora están de este lado, ¿sí? Y ABR de este lado. Todo lo que se acerque a esos vértices son deflexiones positivas. Todo lo que se aleje van a ser deflexiones negativas, los que se alejen, ¿sí? Negativas. Eso va a ser cuando el tejido se despolarice. Cuando después se repolarice, pues va a ser el sentido contrario. Es decir, que si se acercan, negativas. Si se alejan, positivas. Muy bien. Aquí tenemos lo que es el reposo. Se está activando apenas aquí lo que es el nodo sinusal. Descarga el nodo sinusal, despolariza las aurículas. Una vez que se despolarizan las aurículas, se genera un vector de despolarización auricular que genera la primera onda del electrocardiograma, que se llama onda P. Después se despolarizan los ventrículos y nos forma el complejo QRS. Entonces, la onda P es la representación gráfica de la despolarización auricular. ¿Qué quiere decir? Que las alteraciones auriculares, ¿dónde las vamos a buscar? Pues en la onda P. ¿Sí? Y el complejo QRS nos habla de la despolarización ventricular. Las alteraciones, por ejemplo, de la conducción al interior de los ventrículos, ¿dónde lo vamos a buscar? En el QRS, por supuesto. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué nos interesa del tema en cuestión? Nos interesa la siguiente parte, que es la repolarización. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la primera parte, onda P, despolarización auricular, QRS, que es despolarización ventricular. Pero si ustedes se fijan, aquí en la despolarización auricular tenemos una sola onda, que es la onda P. Con una sola onda evaluamos la despolarización auricular. Pero después viene un complejo, se llama complejo porque son varias ondas. Unas son positivas, unas son negativas. Se llama complejo QRS. Ese nos habla de lo que es la despolarización ventricular. ¿Pero por qué tenemos varias ondas, tanto positivas como negativas? Porque los ventrículos son más grandes y se van a ir despolarizando secuencialmente, y no solamente en una sola dirección, sino que se van a formar diferentes vectores que se van a inscribir gráficamente mediante diferentes ondas. Aquí lo tenemos. La primera parte que se despolariza es el Z2, es un vector pequeño que va en sentido contrario a lo que es la despolarización general. Va ahora de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. En la gran mayoría de las derivaciones, este vector se va alejando y entonces nos da una pequeña onda negativa. Recuerden, se aleja, entonces es negativa. Nos da la onda Q. Después se forma un vector muy grande de las paredes ventriculares, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. En la gran mayoría de las derivaciones, este vector se va acercando, entonces nos va dando una onda positiva, más grande porque es la gran mayoría de la masa de los ventrículos. Entonces nos da la onda R. Después, lo estamos viendo en un solo plano, pero si lo ponemos tridimensional, ¿sí? La despolarización da la vuelta hacia la parte posterior y la última parte de los ventrículos que se despolariza son la parte de arriba y hacia atrás. Entonces, como da la vuelta, ahora el vector va en sentido contrario, nos va a dar otra vez otra onda negativa. ¿Sí? Y ahora tenemos la onda S. Por eso se llama QRS. Una negativa, otra positiva y otra vez negativa, la última. ¿Sí? Dependiendo de la derivación, dependiendo el ángulo desde el cual esté observando, nos van a dar diferentes morfologías del QRS. Entonces, los QRS no siempre van a ser iguales que tengan QRS. Las tres ondas a veces tendrán solamente una, a veces dos, porque desde el punto donde está ubicada la derivación, verá pues ahora los tres vectores, o verá dos vectores, o verá solamente un vector. Hasta ahí termina la despolarización. La siguiente etapa ahora es la repolarización. Y la repolarización lo vamos a ver en lo que sigue al QRS. ¿Qué es lo que sigue al QRS? Esta parte que tiene eléctrica
que se llama segmento, y después otra reflexión, que en este caso es positiva, que es la onda T. Muy bien. Cuando nosotros vamos a evaluar la cardiopatía isquémica, ¿sí? Cuando un músculo cardíaco está isquémico, nos va a dar disfuncionamiento eléctrico, disfunción eléctrica, pero no nos da disfunción que se haga evidente en la despolarización. Cuando un tejido miocárdico está sufriendo de isquemia, de falta de perfusión, las alteraciones se van a ver en la repolarización, ¿sí? Entonces, ¿qué evaluamos del electro para la cardiopatía isquémica? Pues vemos lo que es la repolarización. Tenemos dos etapas de repolarización. Tenemos repolarización temprana y repolarización tardía. La primera parte sería repolarización temprana, que sería el segmento ST. La repolarización tardía es la onda T. Entre más grave sea el proceso de falta de perfusión, pues lo vamos a ver más tempranamente. Si no es tan grave, entonces lo vamos a ver un poquito más tarde, ¿sí? Cuando hablamos de un proceso obstructivo y el proceso obstructivo no es del 100%, quiere decir que al tejido distal a la obstrucción estará llegando todavía un poco de flujo, ¿sí? Es decir, en ese caso el tejido está isquémico, le llega cierta cantidad de sangre que no es la normal. Eso es isquemia, no es tan grave, porque no es una obstrucción del 100%. Entonces, ¿dónde vamos a ver? En la repolarización tardía, en las ondas T. Entonces, la isquemia la vamos a evaluar en las ondas T. Si tenemos ahora una obstrucción completa, ese tejido ya no está sufriendo de falta parcial de perfusión, ahora está sufriendo de falta total de la perfusión, que es más grave. Entonces lo vamos a ver más tempranamente. ¿Dónde lo vamos a ver? En la repolarización temprana, ¿sí? Y entonces lo vamos a ver en la onda, en el segmento ST, ¿sí? Entonces tenemos ahora que la isquemia la evaluamos en la onda T y la lesión la evaluamos en el segmento ST. ¿Qué es lo más grave? ¿La isquemia o la lesión? Lesión. La lesión, porque es cuando el paciente está infartando. ¿De acuerdo? Muy bien. Para poder hablar de anormalidades de la repolarización, primero tenemos que hablar de qué es lo normal. ¿Y qué es lo normal en este caso? Pues tenemos que ver cómo es una onda T normal. Si nos fijamos aquí, ¿qué característica tiene onda T? Esta onda T, desde el punto de vista morfológico, pues que no es simétrica. Si se fijan, tiene una fase ascendente lenta y una fase descendente rápida. Es como si fuera una montaña rusa donde va subiendo muy lentamente y de repente llega hasta la parte más alta y ahora se deja caer o se deja venir. Entonces es más aguda. Así es la onda T, ¿sí? Onda fase ascendente lenta y fase descendente rápida. Si nosotros en el punto más alto le ponemos una línea media, vamos a ver que las dos mitades por las cuales se está separando esta línea media son diferentes. Las ondas T normalmente son asimétricas, ¿sí? Aquí tenemos lo que son las ondas del electrocardiograma. Quienes no han tenido ningún contacto con un electro, nunca habían escuchado un electro, ahora que vemos esto, ya tenemos aquí onda P, URS, T y onda U. Onda U es una última onda que también tiene que ver con la repolarización de algunas estructuras como son los músculos papilares. No es una onda que sea constante, entonces hablaremos constantemente, pero lo que siempre tenemos que ver es onda P, URS y lo que es la onda T. Ya sabemos de dónde sale. P, despolarización auricular. URS, despolarización ventricular. ST y onda T, repolarización ventricular. Ese es nuestro motivo de estudio el día de hoy, la repolarización, porque ahí vamos a ver las alteraciones en la onda T de isquemia y en el segmento ST de lesión. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando un tejido miocárdico está lesionado? Aquí tenemos
que es la pared ventricular, el espesor de la pared ventricular. Esta parte, aquí donde está esta flecha, es la parte interna, aquí está el ventrículo. Este es el endocardio. Lo que está por abajo de esta parte se llama subendocardio. Aquí esta es la parte externa. Aquí está el epicardio. Lo que está por abajo es el subepicardio. Algo bien importante es que aquí también la anatomía juega un papel en cuanto al diagnóstico. Los vasos sanguíneos, los vasos coronarios, los que les da irrigación al corazón, son epicárdicos, es decir, van por arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la zona de la pared mejor perfundida? ¿La parte externa o la parte interna? La parte externa, que es la parte subepicárdica, ¿sí? ¿Cuál va a ser la zona peor perfundida? La interna, la parte subendocárdica. De hecho, los principales vasos transcurren por esta superficie. De aquí nos dan ciertas ramas que van penetrando a lo que es la pared ventricular, pero no llegan hasta la parte más interna, de tal manera que la parte más interna del corazón o de las paredes ventriculares, la sangre le llega por difusión, ¿sí? Es decir, lo que alcanza a difundir en las últimas partes donde llegan los vasos sanguíneos, todavía que son ramas de las coronarias, no llegan hasta la parte de adentro, sino hasta donde llegan aquí parcialmente. Todo lo demás es por difusión, ¿sí? Yo lo comparo con la calle donde vivimos y donde el agua potable o la red principal del agua potable pasa en la esquina, ¿sí? Cuando tenga una adecuada presión esa línea de agua potable, pues todos los de la calle va a llegar suficiente agua, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le cedo un poquito a la llave principal y bajo la presión del agua potable? Pues los que están cerca de esa esquina donde va la red principal no tendrán problemas, porque están muy cerca. ¿Quiénes van a sufrir? Pues hasta allá. Los que estén al final, porque ya no va a llegar con suficiente presión. Esa parte es la región subendocárdica, ¿sí? ¿Quién se imagina que va a sufrir primero cuando le empecemos a cerrar a la llave? ¿Qué región? ¿Quién sufre primero? El subendocardio, ¿sí? ¿Y quién se imagina que va a sufrir al último? El subepicardio. ¿Qué necesitamos para que el subepicardio sufra? ¿Cerrarle mucho o cerrarle poco? Mucho. Cerrarle mucho, ¿sí? Entonces, cuando el compromiso perfusorio es importante, el subepicardio está sufriendo. Obviamente, el subendocardio también está sufriendo, por supuesto, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos tipos de isquemia: isquemia subendocárdica e isquemia subepicárdica. ¿Cuál es más grande? La subepicárdica. ¿De acuerdo? Ajá. Muy bien. ¿Qué sucede cuando tenemos isquemia, ya subepicárdica o subendocárdica? Se forman vectores anormales. Ese tejido que está sufriendo se empieza a desconexar de forma anormal y genera vectores extras a los que nosotros ya conocemos. En el caso de una isquemia subendocárdica, se va a generar un vector que va del tejido isquémico al tejido dañado. ¿Qué quiere decir? Que ese vector de isquemia va de adentro hacia afuera. ¿Y dónde están los electrodos de registro del electrocardiograma? ¿Adentro o afuera? ¿Afuera? Están afuera. Pues sí. ¿Sí? Entonces, como va hacia afuera este vector, se va acercando al electrodo de registro, pero aunque es un vector de repolarización, es un vector anormal, no es un vector normal, ¿sí? Y entonces, como se va acercando, nos da una deflexión positiva, ¿sí? ¿Dónde habíamos mencionado que se manifiesta la isquemia? En la onda T. Si tenemos ahora un vector que se suma, un vector extra que va de adentro hacia afuera, ¿qué le va a hacer a esas ondas T? Las va a hacer
ocasionar que si normalmente la onda T es asimétrica, ahora las vuelve simétricas. Y estas ondas T van a ser simétricas, más altas, de mayor magnitud, y por ser simétricas van a dar la apariencia de estar picudas. Entonces, ondas T simétricas, picudas, de mayor magnitud, son de isquemia subendocárdica. Cuando tenemos isquemia subepicárdica, el vector de lesión va en sentido contrario, es decir, va de afuera hacia adentro. Ahora ese vector se va alejando de los electrodos de registro. Y si se aleja de los electrodos de registro, ¿qué deflexión nos va a dar? Negativa. Deflexión negativa. ¿Qué va a hacerle a las ondas T? Las va a volver simétricas, picudas, pero ahora negativas. Y esa es una isquemia subepicárdica. ¿Cuál sería más grave o cuál me preocuparía más? ¿Las ondas T positivas simétricas T picudas o las ondas T picudas negativas? Negativas. Ondas T negativas, porque es isquemia subepicárdica. Recuerden, todavía es isquemia, todavía ese tejido es superable, solamente está sufriendo de disminución del flujo, pero todavía le llega flujo sanguíneo. Muy bien. ¿Qué pasa? Por aquí tenemos unos ejemplos, lo vemos muy claro. Ondas T negativas, simétricas, picudas, son isquemia subepicárdica. Después tenemos ondas T picudas, simétricas, ahora positivas, de gran amplitud, es isquemia subendocárdica. Así es como hacemos el diagnóstico de los diferentes tipos de isquemia y cómo las diferenciamos electrocardiográficamente. Cuando hablamos de aterosclerosis, que es la principal causa de cardiopatía isquémica, pues en la gran mayoría de las ocasiones estos vasos no se obstruyen de forma completa, rápidamente, sino generalmente se hace de forma progresiva. La aterosclerosis es un proceso bastante lento que necesita muchos años para poderse establecer. Hasta que llega un punto crítico, o la placa aterosclerosa se rompe, se interpreta por el sistema endotelial como una lesión, se intenta reparar, forma un coágulo y ahora lo obstruye completamente. ¿Sí? Entonces es un proceso evolutivo. ¿Sí? Entonces esto es parte de este proceso evolutivo cuando ya nos empieza a dar problemas de que la obstrucción llega a un punto donde compromete el flujo y entonces nos da isquemia. ¿Qué pasa si este proceso, que es evolutivo, continúa avanzando? Pues va a llegar a un punto donde se obstruye completamente. ¿Sí? El mecanismo principal es porque se rompe esa placa de grasa, se interpreta como una lesión que hay que reparar, se forma un coágulo y ahora sí, por sí, el diámetro ya se había reducido, pues la formación de un trombo lo obstruye completamente. ¿Llegará ahora sangre a esas partes que se están transmitiendo? No. Y entonces hablamos que esa isquemia pasó a ser una lesión. Y en la lesión se forman también vectores anormales. Y si tenemos un vector de isquemia, también tenemos un vector de lesión. ¿Sí? Solamente que este vector de lesión va en sentido contrario al isquemia. Y tenemos también anatómicamente dos tipos de lesión: lesión subendocárdica y lesión subepicárdica. Hablamos de lesión, ¿qué quiere decir? Que el tejido ya está dañado, infartado. muere. ¿Sí? Cuando hablamos de lesión subendocárdica, ¿qué parte de la pared está infartada? La parte interna. ¿Sí? Cuando hablamos de lesión subepicárdica, ¿qué parte de la pared está infartada? Externa. Está infartada toda. Todo. ¿Sí? Porque aquí, recuerden, si esta está infartada, ¿sí? La parte interna, y si todavía está llegando a la parte más próxima, que sería la epicárdica. Pero si la epicárdica está infartada, pues la distal menos le llega. Entonces está infartada toda la pared. Entonces imaginan que es más grave la subepicárdica. ¿Sí? Entonces, ya desde aquí podemos hablar de una diferenciación. Anteriormente, o las antiguas nomenclaturas,
Estos son infartos no Q, ¿sí? Los que son los endocárdicos, los que son parcialmente la pared, y estos son infartos Q, es decir, infartos de toda la pared. Actualmente son infartos no transmurales e infartos transmurales. ¿Sí? Muy bien. Este proceso de lesión había mencionado que forma vectores de lesión. Este vector de lesión, en el caso de la lesión endocárdica, ahora va contrario a la isquemia subendocárdica, es decir, que va de afuera hacia adentro. Como les mencioné, la lesión se observa más tempranamente. Ya no lo vamos a ver en la onda T. ¿Dónde lo vamos a ver? En el segmento ST. Entonces, este vector de lesión subendocárdica va a hacer que el segmento ST se vuelva negativo, porque se va alejando de la parte externa. Y en la lesión subepicárdica, ahora este vector va de adentro hacia afuera, se va acercando a los electrodos de registro y hace que este se vuelva positivo el ST. Entonces hace un desnivel negativo y un desnivel positivo. Y aquí pues viene el nombre de la actual nomenclatura, que se llama síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST y síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Cuál es más grave? El SICA con elevación del segmento ST. Obviamente, el que no tiene elevación del segmento ST puede decir que no es más grave, pero no estamos hablando de procesos diferentes. Estamos hablando del mismo proceso, nada más que está en otra etapa evolutiva. ¿Sí? Ese que no tiene elevación del segmento ST, si se obstruye ahora sí completamente, va a evolucionar a un SICA con elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos lo que es la isquemia y lo que es la lesión. ¿Qué tenemos ahí? Un desnivel positivo del segmento ST. Es un SICA con elevación del segmento ST. ¿Qué tipo de lesiones? Lesión epicárdica. Es una lesión grave. ¿Qué tenemos acá? Un desnivel negativo del segmento ST. ¿Sí? Es una lesión subendocárdica. O un SICA sin elevación del segmento ST. Muy bien. En un mismo electro podemos ver ambas morfologías o ambas imágenes. Algo bien importante es que aquí lo estamos viendo en D1 y lo estamos viendo en D2. ¿Dónde estaba el electrodo de registro de D1? Aquí no. ¿Dónde está el de D2? Aquí atrás. ¿Sí? Si yo me paro en medio, pues obviamente, y me paro viendo a lo que es D1, pues D1 pues va a ver mi cara. ¿Y D2 qué parte va a ver? Atrás. Pues la parte de atrás. ¿Sí? Están viendo el mismo fenómeno, pero desde diferentes ángulos y son ángulos opuestos. Entonces nos da una imagen que se llama imagen recíproca. Le llaman comúnmente imagen en espejo, pero es una imagen recíproca. Están viendo lo mismo. Esta es la misma lesión, nada más que D2 lo está viendo como una lesión subepicárdica, como lo que es, y D1 lo ve como una lesión subendocárdica. En realidad, ¿qué tiene las dos o cuál tiene? Tiene una lesión subepicárdica y lo que vemos del otro lado, pues simplemente es la imagen en el espejo, la imagen recíproca de este fenómeno. ¿Qué pasaría si en D1 estoy viendo este desnivel negativo, pero en D2 está normal? Pues que tengo una lesión subendocárdica en D1, nada más. ¿Sí? Las lesiones subendocárdicas no hacen imagen en espejo, las subepicárdicas hacen imagen en espejo. ¿Sí? Entonces vamos a ver el desnivel positivo y el desnivel negativo. ¿Sí? Entonces aquí una lesión subendocárdica a un desnivel negativo, si en la que está del lado contrario no vemos la imagen en el espejo, quiere decir que es una lesión subendocárdica solamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, resumiendo, ¿cuáles son los cambios electrocardiográficos para hacer el diagnóstico de isquemia y lesión? La isquemia la vamos a ver en la onda P. Si es ondas negativas, es isquemia subepicárdica.
Si son ondas T positivas, obviamente picudas, mayor amplitud y simétricas, es isquemia subendocárdica. La lesión la vamos a ver en el ST. Si el ST es positivo o está elevado, es una lesión ahora subepicárdica. Si el ST está deprimido o es un desnivel negativo, es una lesión subendocárdica. Muy bien, entonces aquí algo bien importante es que identifiquemos muy bien o situemos espacialmente cuál es la posición de las diferentes derivaciones. Porque no basta con identificar la isquemia o la lesión, también hay que localizar. Y esta va a depender de en qué derivación la estamos observando de acuerdo a donde están colocadas espacialmente. De tal manera que tenemos aquí D1, que sería este, está viendo la cara lateral porque es la parte izquierda, y estamos viendo la parte superior, la parte inferior del corazón, pues la parte superior. Entonces D1 ve lo que es la cara lateral alta. ¿Quién más está arriba? ¿Sí? Este. ABL, miren, aquí está este hermano, y juntito está ABL. También está del lado izquierdo, parte lateral y en la parte superior. Entonces aquí vemos en verde D1 y ABL están viendo la cara lateral alta. Muy bien. Después vemos D2, D3 y ABF están viendo la cara inferior. Tenemos aquí los puntos verdes. ¿Dónde están los puntos verdes? Todos, o los tres en este caso, están situados en el vértice inferior. Lo están viendo desde abajo. D2, D3 y ABF están viendo la cara inferior. Después tenemos la cara septal con la parte septal. Aquí no va a aparecer, pero recuerden que ¿dónde estaba B1, B2, B3, B4, B5, B6? Si esta es la parte superior y allá la parte inferior, pues la parte que está hacia el techo es la cara anterior y la cara o la parte que está hacia el piso es la cara posterior. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí B1, B2, están viendo la cara septal. Los electrodos de registro de las precordiales se ponen a este nivel. Aquí donde está mi corbata a un lado, este es B1, aquí B2. Este corresponde con el inicio del ventrículo izquierdo y aquí está el septum. Entonces se está viendo la cara anterior del septum. Después tenemos lo que sería B3, B4, que junto con B1, B2, B3, B4 es toda la cara anterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Si tenemos B3, B4, la cara anterior, sin contar el septum. Sigue B1, B2, B3, B4, la cara anteroseptal. B5, B6, ¿están viendo? Bueno, B5, B6 llega hasta aquí, hasta el lado. Pero están viendo la cara lateral de abajo, porque la cara lateral de arriba, ¿quién la está viendo? De arriba. Cara lateral alta y la cara lateral baja. B5 y B6. ¿Sí? Y así es como estamos localizando. Si yo tuviera unas ondas T negativas en D2, D3 y ABF, ¿qué tendríamos? Ondas T negativas simétricas, picudas. Ondas T negativas, isquemia, ¿qué? Isquemia, ¿qué? Isquemia subepicárdica, porque son negativas en la cara inferior. ¿Vale? Si yo tuviera esas mismas ondas T negativas en B5, B6, tendría yo isquemia subepicárdica en la cara lateral baja. Si yo tuviera una elevación del segmento ST en B1, B2, B3, B4, ¿qué tendría yo? Una lesión subepicárdica en la cara anteroseptal. ¿Vale? ¿Sí? Así es como lo hacemos. Si yo tuviera ahora un desnivel negativo del segmento ST en D1 y en ABL, ¿qué tendría yo? Desnivel negativo del ST en D1 y ABL. El segmento ST es una lesión subendocárdica lateral alta. ¿Vale? Entonces, hasta ahí sí más o menos van a agarrar la banda.
Ok, bueno. Pero para que esto sea más exacto, sea más interesante, tenemos que ir al sustrato anatómico, ¿sí? Habíamos mencionado que lo que son los vasos que nos dan la irrigación al corazón son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son los primeros vasos sanguíneos que nacen de la aorta, ¿sí? Y tenemos ahí dos arterias coronarias, coronaria derecha, coronaria izquierda. Aquí tengo mi primera coronaria, esta es la aorta. Sale de aquí, de este lado, la coronaria derecha, va por el surco auriculoventricular del lado derecho. ¿A quién va a irrigar? Pues obviamente irriga la aurícula derecha, irriga a la parte anterior y lateral del ventrículo derecho, después llega a la parte lateral del lado derecho y nos da lo que es la arteria marginal aguda, ¿sí? O lateral derecha, y se va por toda esta parte hasta llegar a lo que es el vértice del corazón. Después le da la vuelta hacia atrás, ¿sí? La arteria coronaria derecha, y nos da la descendente anterior, que va a irrigar la parte posterior de la aurícula derecha, la parte posterior del ventrículo derecho y la parte posterior e inferior de ambos ventrículos, ¿sí? Ese es el recorrido de la coronaria derecha. Aquí tengo un modelo anatómico, coronaria derecha. Viene lo que es la marginal derecha y después la descendente posterior. Aquí tenemos la coronaria derecha y la marginal aguda, que es la marginal o lateral derecha, y después tenemos la descendente posterior. Este es cómo se ve angiográficamente la coronaria derecha. Muy bien, vamos ahora aquí, ¿qué irriga la coronaria derecha? Aurícula derecha, 3/4 derechos del ventrículo derecho, la superficie diafragmática del ventrículo izquierdo, es decir, la parte posterior inferior, porque da la descendente posterior, la mitad del músculo papilar posterior y el tercio posterior tabique interventricular, porque la descendente posterior ya vimos que va por la parte de atrás del tabique interventricular. Algo bien importante, ¿sí? El nodo sinusal, hasta el 60% de las personas está irrigada por ramas de la coronaria derecha, ¿sí? Y hasta el 80% del nodo auriculoventricular está también irrigado por la coronaria derecha. ¿Qué quiere decir? Que los principales protagonistas del sistema de conducción, que son los nodos sinusal y nodos auriculoventriculares, están irrigados por la coronaria derecha. ¿Qué esperaríamos si yo tengo un compromiso de la coronaria derecha? Pues disfunción eléctrica de esas estructuras. Entonces voy a tener problemas de la conducción. Voy a tener complicaciones eléctricas cuando la coronaria derecha esté comprometida. ¿Vale? Y aquí tenemos a la coronaria izquierda. Si nos regresamos aquí a este punto, esa es la coronaria izquierda. Sí, tenemos primero lo que es una primera parte, que es el tronco coronario, se divide en dos ramas, que es la descendente anterior y lo que sería la circunfleja. La circunfleja va por el borde auriculoventricular del lado izquierdo. ¿A qué le va a dar irrigación? Si baja aquí la descendente anterior de la izquierda, pues estaría dando al tabique interventricular, a la parte septal anterior, a la cara anterior del ventrículo izquierdo, también aparte de lo que es el ventrículo derecho, a toda la aurícula del lado izquierdo, a la parte lateral del ventrículo. Aquí tenemos la marginal obtusa o lateral izquierda. Después da la vuelta hacia atrás y hasta aquí llegaría lo que sería la coronaria del lado derecho, hasta esta parte nada más del lado izquierdo, porque la del lado derecho es la que baja hasta la cruz del corazón y nos da la descendente ante posterior. Entonces, por atrás ya no discurre hacia abajo la coronaria izquierda, sino hacia la derecha, que hemos mencionado. Discurre hacia atrás, hacia abajo, pero por la parte anterior. Aquí tenemos lo que sería la descendente anterior y nos da lo que son las septales, que serían estos puntos negros, son perforantes septales, y nos da las diagonales. ¿Qué quiere decir aquí con estas diagonales? Las diagonales son estas, aquí, ¿sí? La descendente anterior y estas que van hacia los lados, lo que es la cara anterior del ventrículo izquierdo, son las diagonales, toda la parte anterior del ventrículo izquierdo, ¿sí? Aquí tenemos una imagen geográfica. Tenemos el tronco coronario, la descendente con tronco coronario izquierdo, la descendente anterior, y aquí tenemos la circunfleja que va a dar la vuelta
hacia la parte de atrás, pero ya no desciende hacia la parte de atrás, hacia la parte de abajo. Entonces la coronaria izquierda irriga a la aurícula izquierda, la parte de la aurícula derecha, al ventrículo izquierdo, a la parte adyacente al tabique de la cara anterior del ventrículo derecho, 2/3 anteriores del tabique ventricular, y irriga al resto del porcentaje que no irriga, no lo sigue usando del lado derecho, sino que ahora es del lado izquierdo, que sería el 40%. Bueno, entonces, si juntamos la primera parte con esta segunda parte, pues tenemos que cuando tenemos alteración en D2, T3 y ABF, tenemos compromiso de la cara inferior y diafragmática, y estaremos hablando que hay compromiso de la coronaria derecha. Estaríamos hablando de compromiso de la descendente posterior. Si tenemos alteración en B7, B8, B9, es la cara posterior. Bueno, ahorita esta no es explicada, ahorita vamos a esa. ¿Sí? Si tenemos que hay alteración en D1 y ABL, la cara lateral alta, ya lo hemos mencionado, ¿qué arteria está alterada? La circunfleja. Si tenemos de B1 a B6, pues la descendente anterior, la cara anterior, anteroceptal o lateral baja, ya vimos todas esas, que sería la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros identificamos una alteración de isquemia o lesión, ubicamos si es isquemia, ubicamos si es lesión, ubicamos si es su epicárdica y después si es su endocárdica. Y después identificamos la localización, es decir, en qué cara está. Y después su correlación anatómica, es decir, cuál es el vaso implicado. Y ya con el electro podemos decir incluso cuál es el vaso implicado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí sí vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. No. Entonces ya aquí tenemos de forma resumida de B1 a B2, sería la localización septal, quién es la arteria responsable, la descendente anterior, obviamente. De B3 a B4, cara anterior, también sigue siendo parte de la descendente anterior. D1 a ABL, que es la lateral alta y parte de la lateral baja, B5, B6, entonces lateral alta y baja, seguramente la responsable de la circunfleja, ¿sí? Pero voy a cambiar tantito. B1, B2, B3, B4, cara anteroceptal, descendente anterior. Cara lateral alta, la cara lateral baja, ¿quién está aquí? Pues la circunfleja. ¿Vale? Entonces regresamos aquí al cuadrito. Aquí está, ¿sí? Circunfleja. B1 a B6 más D1 más ABL, ¿sí? Imagínense, aquí está toda la cara anterior, la cara septal, la cara lateral baja y la cara lateral alta. Ese se llama anterior extenso. Quiere decir que se tapó toda la descendente anterior. ¿Qué quiere decir? Aquí. Esa es la descendente anterior. Si se tapa acá, pues nos va a dar nada más alteración de esta parte. Si se tapa aquí, pues nada más la parte anterior. Pero si se tapa desde arriba, pues nos va a dar un compromiso de mayor área de lesión. Entonces, si tenemos aquí, están todas las primordiales de B1 a B6 más D1 y ABL, pues se llama anterior extenso, ¿sí? Y es una oclusión de la descendente anterior, pero pues prácticamente desde su inicio, ¿sí? D1, D2, D3, cara inferior, ¿sí? Que puede ser la descendente posterior o puede ser la coronaria derecha o la circunfleja. Aquí algo bien importante, hay algo que se llama dominancia cardíaca. La parte posterior e inferior del corazón, ¿qué vaso es el que llega ahí? No, pero más específico, ¿qué vaso llega ahí? La parte posterior e inferior del corazón, ¿qué vaso es el que está irrigando? ¿Descendente posterior? La descendente posterior. ¿De quién es rama la descendente posterior? Coronaria derecha. De la coronaria derecha. Pero eso va a ser en el 85% de las personas, ¿sí? En el 15% restante, en lugar de ser rama de la coronaria derecha, rama de quién se imagina que va a ser la que está del lado contrario. ¿Cuál está del lado contrario? ¿Vale?
La coronaria izquierda, pero ¿qué parte de la coronaria izquierda llega hasta la parte de atrás? La circunfleja, ¿sale? Entonces, en el 85% de los casos, la descendente posterior es rama de la coronaria derecha y en el 15% es rama de la circunfleja. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice ahí, si es D1, D2, D3 y ABF, cada inferior, que puede ser 85% de los casos coronaria derecha o 15% de la circunfleja, ¿sí? Ahora, B4R, nosotros ponemos aquí los precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6, pero estamos viendo solamente el ventrículo del lado izquierdo. ¿Cómo evaluamos el ventrículo del lado derecho? ¿Cuál es la única derivación que está viendo el lado derecho? De acuerdo al triángulo. B3. ¿Cuál es la única derivación que está viendo el lado derecho? ABR, ¿sí? ABR, la de este lado, es la única, pero lo está viendo desde arriba, ¿sí? Desde la parte anterior, pues ninguna del electro estándar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues estas las volteamos, las ponemos en sentido contrario, ¿sí? Las ponemos en imagen en espejo. Entonces, B3 y B4 las vamos a poner a la misma altura, pero del lado contrario. Y ahora tenemos precordiales derechas. Si tenemos aquí alteración en B4R, que dice de derecha a abajo, ¿sí? Entonces es el ventrículo derecho nos habla de la coronaria derecha proximal. De la misma manera que nosotros tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6, nos podemos seguir y ponernos aquí B7, B8 y B9, ¿sí? Porque si estamos colocando en espejo las precordiales ahora del lado derecho para ver el ventrículo derecho, si las ponemos por atrás, pues ¿qué estaríamos viendo? Pues la parte posterior o la parte dorsal. Les había mencionado que las que están en el techo ven la cara anterior, pero la cara posterior no la estamos viendo. ¿Qué necesitamos poner? Pues unas en el piso. Entonces pues las ponemos en la espalda para que veamos la cara posterior. ¿De acuerdo? Y así son las localizaciones y los diferentes pasos. ¿Así vamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues estamos hablando del contexto ya clínico, y ya en el contexto clínico tenemos un paciente que ingresa obviamente con un síndrome coronario. ¿Cuál es el contexto o el escenario habitual que vamos a ver? Pues vamos a ver un paciente que tenga factores de riesgo crónicos. Probablemente un paciente masculino de 50, 55 años de edad, que tiene algunas patologías crónicas, entonces diabetes, hipertensión, tiene lipidemia, antecedente de obesidad, sedentarismo y bueno, tiene prácticamente todo para que tenga un infarto. Llega con un dolor que es típico, como es el dolor típico de angina o isquémico, opresivo, que está en el área precordial, que es el área del brazo, al cuello o hacia el inferior. Entonces decimos clínicamente eso, infarto. ¿Qué tenemos que hacerle? Tomarle un electrocardiograma. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues probablemente tenga datos de isquemia, pero ¿qué es lo más grave? La lesión. Entonces vamos a ver si tiene de nivel positivo, entonces eso es SICA con elevación del segmento ST, y entonces nos habla de un infarto. ¿Qué es un infarto? Transmural, ¿sí? Ahora tiene desnivel, pero negativo del segmento ST, o el ST está normal, entonces eso SICA sin elevación del segmento ST. Le tomamos enzimas cardíacas. Si las enzimas cardíacas salen normales, no hubo daño en miocardio, es decir, no hay lesión, entonces es una angina inestable. Si los biomarcadores cardíacos son positivos, entonces tiene un infarto sin elevación del segmento ST, que sería un infarto no transmural, porque la lesión es una ¿vale? Muy bien. Los cambios electrocardiográficos, ya se los dije cuáles son de forma muy general, tienen que ver mucho con la cronología, es decir, con el tiempo. ¿Sí? En los primeros minutos, esto es normal, es como está normalmente, en los primeros minutos que el paciente se está infartando, los primeros cambios son en onda T, como si fuera isquemia, pero isquemia aguda. Pero el paciente clínicamente tiene datos de infarto, tiene un dolor intenso, está diacorético, tiene náuseas, está vomitando, a lo mejor tiene disnea o está muy síncope. Le tomamos
tomamos un electro, probablemente tenga 5, 10, 15, 20 minutos, y no vamos a ver alteraciones del segmento ST, solamente ondas de hiperagudas, es decir, positivas y negativas. Como que pasan los minutos y las horas, ahora el segmento ST se va elevando hasta que llega a la imagen característica. Cuando ya empieza a pasar mayor cantidad de horas, más de 12 horas, 24 horas, ahora se empieza a inscribir lo que es la onda Q. Cuando ya tiene varios días, entonces ya tenemos onda Q, persiste el ST elevado, empieza a disminuir y ahora las ondas T se hacen negativas. Cuando ya tiene semanas o meses, pues se normaliza el ST y quedan ondas Q, que nos hablan de cicatriz o de necrosis. Pero ya este es el contexto de una cicatriz, una lesión que queda. ¿De acuerdo? O sea, ya es simplemente retrospectiva. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios? ¿O cómo decimos si ese desnivel es significativo o no significativo? Depende del voltaje. Si ustedes ven en el papel del electrocardiograma tenemos cuadritos, unos grandes y unos pequeños. Los más pequeños miden 1 milímetro, ¿sí? O 0.1 milivolts. Para que un desnivel del segmento ST sea significativo, debe ser, en la gran mayoría de las derivaciones, igual o mayor a 0.1 milivolts, es decir, igual o mayor a un cuadrito pequeño. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones, son B2 y B3. En mujeres, este desnivel en B2, B3 debe ser mayor a un cuadrito y medio. En los varones, que son mayores de 40 años, el desnivel en B2 y B3 del ST debe ser de 2 cuadritos o más. Igual en los varones, pero más jóvenes, es decir, menores de 40 años, debe ser igual o menor o mayor de 2 cuadritos y medios. ¿Sí? Pero solamente es B2 y B3. Depende si es mujer, si es varón y de la edad. ¿De acuerdo? Pero en el resto de las derivaciones son un cuadrito o más de un cuadrito. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos todos los elementos para hacer un análisis. Y aquí tenemos un primer electrocardiograma. ¿Qué tenemos aquí? Probablemente salga mucho del alcance que analicemos todo lo que tiene un electro, pero la finalidad del taller es precisamente que ustedes sepan cuál es el sustrato eléctrico, fisiológico y fisiopatológico de los cambios electrocardiográficos, que ustedes vean algunos ejemplos que puedan identificar. Algunos cambios van a ser muy evidentes, algunos muy sutiles, pero pues de eso se trata. Si alguien dice, pero no estás enfocando. Lo que quiero ahí es que ustedes vean dónde buscamos la onda T y el segmento ST. Muy bien, para que aquí no estemos eternamente, ¿sí? Vamos a ver rápidamente. Aquí, fíjense, en D2, este ST está por arriba de la línea S eléctrica, que sería esta. Aquí, por ejemplo, D1, pues sigue toda la línea S eléctrica. Aquí en D2, aquí hay un escalón. Entonces aquí tenemos un desnivel positivo. No se alcanza a ver por el tamaño y la definición de la imagen, pero es mayor a un milivolts, a un cuadrito. ¿Sí? Pero sí se alcanza a ver. Lo que yo quiero es que ustedes entrenen o le enseñen a su ojo ahorita cómo es que se ven las lesiones, cómo se ven las isquemias. Esta es una lesión aquí desnivel positivo del segmento ST en D2. Estos criterios de que es mayor a 0.1 milivolts debe de ser que lo encontremos en al menos 2 derivaciones contiguas. ¿Qué son derivaciones contiguas? Que están juntas. ¿Sí? Que tengamos por lo menos la opinión de más de uno. ¿Sí? Si D2, ¿qué cara ve? Inferior. ¿Qué otra derivación ve la cara inferior? La 3. Entonces buscaremos en la 3. ¿Cómo está en la 3? Pues también tiene un desnivel positivo. Perdón, la 3. ¿Cuál es la otra contigua? ABF, que vemos aquí en ABF, pues también se ve, no mucho, pero ahí se ve. ¿De acuerdo?
¿Cuáles serían las contrarias de D2, D3 y ABF? ¿Dónde están D2, D3 y ABF? Abajo, ¿no? Serían las de arriba. ¿Cuáles son las de arriba? Habíamos mencionado D1 y ABF. La cara inferior, la cara alta, está D1 y D2, esas son las contrarias. Entonces buscamos aquí, cara inferior, tenemos desnivel positivo, y en la cara contralateral deberíamos de ver un desnivel negativo si existiera. No existe en este caso porque es pequeño, obviamente, ese vector, solamente se ve aquí como desnivel positivo. Entonces, ¿qué tiene este vector? Una lesión subepicárdica en la cara inferior. ¿Cuál será el vaso responsable? La cara inferior. La descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha. Entonces, esa cara tiene compromiso de la coronaria derecha. ¿Sí? Hasta ahí, sin ver más detalles, y vamos a ver más detalles. ¿Sí? Muy bien, ahí. Ahí sí se ve bien evidente, ¿no? Está muriendo. Es la onda T, ¿no? Acá no todo así. Pop besa a mi compa que decidió amar su cuerpo. La de arriba Cardioteca.com. Muy bien, aquí ya es muy evidente, ¿sí? Tenemos aquí el desnivel positivo. Recuerden, ¿cuál es la lesión más grave? La lesión subepicárdica. Se manifiesta como desnivel positivo. Entonces, siempre buscamos la lesión más grave. Entonces, tenemos que buscar siempre los desniveles positivos. ¿Sí? Entonces, aquí es muy evidente, aquí donde se ve más evidente el desnivel positivo, en D3. Entonces, aquí está D3, buscamos sus continuos, que sería D2 y ABF, ¿sí? Es la cara inferior. Buscamos su cara contraria. ¿Cuál sería? Habíamos dicho D1 y ABL. ¿Y qué vemos ahora sí aquí en D1 y ABL? Un desnivel negativo, es la imagen recíproca, ¿de acuerdo? Pero no es una lesión subendocárdica, es la imagen recíproca de una lesión subepicárdica. Entonces, si nuestros ojos lo primero que identifican es este desnivel negativo, ¿qué tengo que hacer? Buscar el positivo. Ajá. Si no hay positivo o imagen recíproca, entonces es una lesión subendocárdica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vaso está comprometido ahí? La descendente posterior, ¿no? Coronaria derecha. Obviamente, en el 85% de los casos, habrá un 15% que sea de la circunferencia. Y ahorita vamos a ver cómo podemos diferenciar. Muy bien, ahí está. ¿Qué es eso? What the fuck, bro? ¿Qué tiene ese güey? Ay, no sé qué viene B4 y B3 o el B5. Es que la chica dijo que cuando es para abajo es endocárdica, y sí, está bien, es endocardia, pero acaba de decir que si hay una positiva, sí, o sea, como es una, primero se ocupan las positivas, y si no son las negativas, se ocupan endocardia. Esa, ¿cuál es la positiva?
Ah, tiene que ser en aquí. Ajá. Tiene que haber una posición ¿Qué están enseñando las flechitas? que van hacia abajo. Y es de la cara. Ok, bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que explicamos? Pero no hay que seguir. Recuerden, lesión subepicárdica es desnivel ¿qué? Positivo. ¿Hay aquí algún desnivel positivo? No. Es en la cara. ¿Qué hay? Negativo. Desnivel negativo. ¿Dónde está el desnivel negativo? B2, B3 y AB. ¿Sí? Pero recuerden, si lo primero que ven nuestros ojos es un desnivel negativo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el Buscar el positivo. positivo en su cara contraria. No ¿Cuál hay. es la cara contraria? D1 y AB. D1 ¿Qué y es AB. D1 AB? Negativo. Ver cómo está el positivo. No hay positivo. D1 y AB, ¿cómo está? Aquí hay desnivel. No. Entonces no hay desnivel. Entonces no existe lesión subepicárdica. ¿Ante qué estamos? Endocárdica. Tenemos una lesión pseudocárdica de la cara inferior. Oh my Tenemos God. una elevación del segmento ST. ¿Sí? Si ese paciente le hacemos oponinas y salen normales, es una angina inestable con cambios electrocardiográficos. Si salen elevados, pues es Facilito. un infarto subendocárdico de la cara inferior. ¿Hasta ahí sí se entiende? Sí. Muy bien. Ay, ¿qué es eso? Bueno, algo importante en este, ahí es el segundo. ¿Qué nos faltó? ¿Ahí qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Es el que vimos, que tiene aquí la lesión subepicárdica inferior con imagen recíproca en la cara superior. ¿Pero qué más tiene ahí? Falta R, ¿no? No hay QRS. Si es algo del QRS, ¿qué del QRS? Es más negativa. Si tenemos una onda negativa del QRS, la primera, ¿cómo se llama? ¿Onda qué? Repolarizador. Onda Q. Y tenemos una onda Q que en lugar de ser pequeña, tengo una onda Q muy grande. Fíjense ahí. ¿Dónde? Ah, sí. Es como mucho mayor que la onda R que va hacia arriba. Esa es una onda Q patológica. ¿De qué nos estaría hablando? ¿Del cuadrito evolutivo que vimos? No. ¿De qué nos está hablando? Si ya tiene ondas Q. Bueno, si llega el paciente y me dice el familiar, es que hace una hora empezó con dolor, ¿le creen o no le creen? ¿Por qué? Ya tiene ondas Q y habíamos visto en este cuadrito que cuando ya pasan varias horas, entonces ya se empieza a formar la onda Q. Quiere decir Infarto. que este ya tiene varias horas, seguramente tendrá unas 7, 8 horas más o menos, o unas 10 horas. ¿Sí? Ya desde entonces está infartado. Hola. Ahí vemos también el tiempo. ¿Como cuántas horas tendrá? Primero. Una. Es reciente, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ahora está en su primera hora, 2, 3 horas, todavía no tiene ondas Q. ¿Sí? Y bien, en ese estado pues, está bien feo, dice. Como 5 horas. Sí está feo, y está feo porque a estos hay que tenerles miedo. Ahorita vamos a ver por qué. Está más allá para acá. Porque es contagioso. No hay Ah, P. sí, nos han de apagar la luz. QRCP. ¿Sí puede apagar la luz? A ver, apaguen. No se van a dormir. Sí, No. apagan la luz y duermen. Póngale menos 10 Se grados. acomodan, apagan la luz y ya se empiezan a acomodar. No hay P, ¿verdad? Se sacan su cobijita. PQRS. Ay, QRP. No, mentira. Esta sí no llega con las Ay, pero en la segunda, en la de abajo, todas son negativas. Está todo raro. Y
Y en la última creo que sí no hay P. Creo. No, es subir esa muralla china. Tanto era un... ¿Alguien ¿Por qué? diría yo? Escucha cuando va. No se ve tu cara. Voy a grabar tu cara. Tabla. Sí. ¿Alguien quería yo? ¿Mandé? ¿Está desfibrilando? No. Es un mujer. Ay. Una lesión subpicárdica porque tiene desnivel positivo del SP, donde Subendocárdica. Subendocárdica. Vamos aquí en B2, fíjense, desnivel positivo, B2, B3, Ah, sí, B2, cierto. B3, y luego después aquí nada más B2, pero aquí tenemos T1 y ABL. Aquí está todo el desnivel positivo, fíjense, muy evidente. Síndrome ¿Qué cara es esta? isquémico. Cara lateral alta, ¿y cuál es la contraria? La inferior, ¿no? D2, D3 y ABF. Si aquí está hacia arriba, ¿cómo va a estar en esas? Hacia abajo, entonces aquí tenemos imagen recíproca. Entonces aquí está el nivel negativo. ¿Entonces es un D2, espejo? D3 y ABF. Y aquí como que quiere, aquí en D2. ¿Cómo Aquí que? recuerden que depende si es hombre, si es mujer y cuántos queda tiene, para ver si es significativo o no. Pero la cara lateral alta que tiene, una lesión subepicárdica, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vaso es? No. Si es lateral alta. ¿Qué vaso pasa allá arriba? Del lado izquierdo, hacia la oreja, ¿no? Rama de la coronaria izquierda. Muy bien. Esta. ¿Es otra? Mándaselos a Morroy Americano. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la que podían tener espejo? Porque la subendocárdica no vas a estar Ok, ¿qué le ven a mí? ¿Qué le ven? ¿Qué le ven? Tiene una isquemia, ¿qué? Isquemia subepicárdica, ¿dónde? D2, D3 y ABF, pero no es isquemia. Es lesión, es una lesión subepicárdica. Tenemos aquí un desnivel positivo del segmento ST, D2, D3 y ABF. ¿Y qué más tenemos? Aquí tenemos otras negativas, B1, B2. Aquí tenemos una isquemia subepicárdica en la cara septal. ¿Sí? Entonces tenemos aquí pues, un infarto en la cara inferior. Es un infarto que pues, tiene pocas horas, no tiene ni siquiera ondas Q. ¿Sí? Este está recién infartado este paciente.
Salud. Gracias. Ok. De nada. Habíamos mencionado que el gran porcentaje de los pacientes que tienen alteración de la cara inferior es la coronaria derecha, pero un porcentaje va a ser coronaria izquierda, rama de la circunfleja. ¿Hay alguna forma de diferenciarlo? Sí, sí hay una forma. Sí, vamos a ver. Si D2, el desnivel es mayor en D2, en D3 que en D2, es coronaria derecha. Si el desnivel es mayor en D2 que en D3, es circunfleja. Ahí está. Ahora sí, dígame cuál es el vaso implicado. Pues ahí tenemos un desnivel positivo del ST en la cara inferior en D2, D3 y ABF. Ahora vamos a ver si dónde tiene mayor desnivel. ¿Dónde tiene mayor desnivel? ¿En D2 o en D3? De 3. D3. Entonces es coronaria derecha. Entonces aquí dices, pues ahí tiene una lesión subepicárdica en la cara inferior y el vaso implicado en la coronaria derecha. ¿Seguro? Sí, seguro la coronaria derecha. ¿Vale? Ahí. ¿Qué? Es muy evidente. Está yendo. Lesión subendocárdica. Ahí es muy evidente el desnivel. Muy bien, ¿en qué ecuación se ve la alteración? Aquí se ve aquí hay un pequeño desnivelito B1, B2, B3, B4. ¿Sí? ¿Qué cara es? La cara anterior. ¿Sí? ¿Cuál es el coronel? El vaso implicado del. No. La descendencia anterior, rama de la coronaria izquierda. Ahí. Ese sí está feo. Parece, ¿Cuál es el ventrículo más grande? ¿El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? Ah, El izquierdo. ¿Quién irriga el ventrículo izquierdo? La coronaria izquierda. ¿Sí? Todos aquellos donde tengan compromiso de la coronaria izquierda, pues obviamente quiere decir que tendrá un mayor compromiso de unidades contráctiles. ¿Sí? Entonces, ese tipo de infartos de la coronaria izquierda pues son de más alto riesgo, ¿no? Más alto riesgo de falla mecánica, falla ventricular. ¿Qué tiene ahí? B4, B5, B6. Bien, aquí de este lado, alguien que me diga qué le ve. Una lesión subepicárdica. Es muy evidente aquí en B2, B3, B4, B5, B6 y también aquí B1. ¿Dónde más? D1 y AB.
Recuerden, Ay, eso sí. B1 a B6 más D1 y AB es anterior extenso. ¿Sí? Entonces es la coronaria, la descendente anterior, pero la descendente anterior desde arriba, está tapada desde arriba, entonces por eso todo es un anterior extenso. Estos pacientes tienen alto riesgo de mortalidad, o sea, imagínense, está infartado la mayor parte del ventrículo izquierdo, entonces eso hace falla cardíaca muy fácilmente, choque cardiogénico. Ahí es. Oh, es otro. Ese está bueno. ABF. El día todo completo se va a llevar este arreglo floral. Ahí se ve. Una lesión cervical, sí, ¿de dónde? De la cara inferior, sí, porque ¿dónde tiene la alteración? D2, D3, ABF. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué pasó? No, ¿qué habíamos dicho? Que teníamos que analizar la cara inferior, analizamos D2 y D3 y vemos cuál está más alto. ¿Cuál está más alto? D2. Entonces, ¿qué es? Circunfleja. ¿Qué pasa? Es circunfleja. Entonces la circunfleja, incluso miren, chequen, B5, B6, tiene aquí un pequeño desnivel, porque es la coronaria izquierda. ¿Sí? Entonces este tiene dominancia a la izquierda, está en ese 15%, tiene un infarto de la cara inferior, pero compromiso de la circunfleja. ¿Sale? Entonces ahí ya se vuelve interesante que sepas anatomía, ¿no? Dices, ah, caray, sí sirve esto de anatomía, ¿no? Así está interesante. Muy bien, esa. Oh, ¿qué es eso? En 3, 2, 3. Ajá, 2, 3. ABF también. En B4. Ese es el Pero máximo no de son todos. parecidos. El más alto es en el 2003. No, V3, V4, V5. Ah, sí, me llamé. Mm, Esa es una lesión, ¿no? Lesión subepicárdica. Lugar, fuente de los deseos. ¿Me puedes explicar lo de dónde ve B1, B2, B3 y así? Ese tiempo, pero que sí, que lo vean bien. A ver, niña, Yo tampoco entiendo. ¿Qué quieres que te explique? Ay, no. Es que yo me estaba estirando. yo, a ver si niña contesta. Me parece una magia, porque eso sí me pregunta. Estaba estirando. No, Alguien que me diga
Ahora sí voy a regalar este arreglo. ¿Quién nadie? Es una lección epicárdica. Su epicárdica, ajá. Y en la descendente anterior. En la descendente anterior, sí, porque tenemos aquí B3, B4, B5, está en la cara lateral alta, pero también en la cara anterior, sí, es decir, hay oclusión de la descendente anterior, no tan arriba, un poco más abajo. Si vemos los de arriba, B1, B2, no hay tanto compromiso, a partir de B3, B4, B5, entonces hay compromiso de la descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. ¿Qué más? No es todo, ¿eh? A ver, ahí atrás. También en la cara inferior, aquí, D2, D3 y ABF. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué vasos se identificaron? Coronaria, no. Pero en este caso sí puedo decir bien específico. ¿Mande? ¿De la circunfleja? Descendente. Coronaria, dos son coronarias. La coronaria derecha, ¿sí? Bruh. Chequen aquí algo bien interesante porque cuando hablamos de la anatomía, habíamos mencionado que la descendente posterior puede ser rama de la coronaria izquierda a través de la circunfleja. Si se tapara la coronaria izquierda y está afectando a la cara anterior y también afectara más distalmente a la cara posterior, si la descendente posterior fuera rama de la coronaria izquierda estuviera en 15%, pues también nos daría estas alteraciones. Pero, ¿cuál está más alto? ¿D2 o D3? Entonces es coronaria derecha. Entonces tenemos compromiso de descendente anterior, que es coronaria izquierda, y compromiso de la descendente posterior, que es coronaria derecha. Están ocluidos ambos vasos. ¿Qué es esto? Sí, qué mala suerte para este paciente. Es raro, No pero puedo sí colorear. llega a ocurrir que se pueden obstruir simultáneamente. Puede ser que el primer infarto provocó una descarga adrenérgica con mucho dolor y el paciente se siente súper mal. Y esa misma reacción adrenérgica causa que se obstruya, ¿sí? el flujo de vaso, ¿no? Imagínense la cantidad de miocardio que está comprometido. Ese paciente pues muy seguramente hizo mucho cardiogénico. Ay, sí me mamé. ABL 2 1 1 2 ABL. Este se los voy a quitar porque prácticamente lo traigo en vivo. Ahorita se los pongo. Ay. Ese. A2 3 Ese se ve bien feo, ¿no? O sea, B3 B2. ¿Todo está mal? Excepto ABL. Oh, ¿qué pedo ese güey? ¿Qué le pasó? Se me antoja un litro de helado. ¿Qué tiene ese? ¿Alguien? Alza la mano. Alza la mano. Está enfermo, sí está enfermo. Vamos a comprar un litro de helado.
¿Quieres simulado? Los tres arreglos sí los van a necesitar. Con hamburguesa. Unas veladoras que tenemos que hacer. Sí, ya vieron que está muy enfermo, pero descríbanme. Lesión epicárdica, ¿Tiene subepicárdica. Sí, ¿dónde Sí. lo tiene? D2, D3. A ver, eso nos habla de la cara inferior. ¿Sí? Inferior. Ahora, si es la cara inferior, ¿qué vaso coronaria derecha circunfleja? Circunfleja, entonces tiene compromiso de la circunfleja. Pero es la única alteración que tiene. No, ¿Dónde más hay alteración? B2, no, B1, fíjense. B1, B2, B3. ¿Qué tienen? otra lesión. ¿Mandé? Es el sur, ¿no? Lesión subepicárdica. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Ok, es una lesión cefalocárdica, pero ¿qué regla dijimos que tenemos que aplicar cuando vemos una lesión cefalocárdica? Si tiene espejo. ¿Qué es la imagen recíproca? ¿Y qué Ajá. cara es esa? Anterior. ¿Qué tenemos que buscarle? Posterior. ¿Sí? Entonces vamos a tomarle B7, B8, B9. Muy seguramente tendrá alteración. Entonces es un infarto póstero inferior. Es un póstero inferior. ¿Vale? ¿Pero qué otra alteración tiene? De todo. Sí, pero ahorita estamos viendo nada más el esquema de lesión. Lateral, ¿qué? Lateral baja, ¿por qué? B5, B6, ¿pero por qué? Porque ¿cuál es el vaso responsable aquí? La circunfleja es coronaria, ¿qué? Izquierda. Entonces, circunfleja pues nos da lo que es la marginal, la lateral izquierda. Entonces, por eso hay compromiso de todas esas partes, póster inferior y lateral baja, porque es la misma coronaria izquierda que tiene dominancia izquierda. ¿Sí? Ok, vamos a revisarnos este, que se quite. Ahí está. ¿Qué ¿Qué tiene? tienes? B1, B2, Entonces, ¿cómo en este? Este ya es este. Nos falta este, creo, ¿no? Ahí, este que tiene. En B2, B3, B4, B2, B3. Básicamente, no. Este es el penúltimo, ¿no? Pero estos ya tienen hambre. B2, B3. ¿Qué es? Inferior. ¿Su endocárdica? ¿Dónde? No, no le veo lesión endocárdica. porque abajo no tiene nada. No tiene ninguna negativa. Recuerden, busquen primero las lesiones más graves. ¿Cuáles son las lesiones más graves? Las lesiones. Las positivas. Tiene aquí D2, D3, ya ve que tiene un desnivel positivo. ¿Sí? Entonces, la cara inferior. ¿Pero qué vaso es? Coronaria derecha, porque D3 es más alto que D2. ¿Qué más le observan? Los RR están bien lejos, gente. ¿Qué tienen? Bradicardia y tiene un bloqueo. ¿Qué Tiene es un la bloqueo bradicardia? ventricular completo. ¿Qué mencioné hace rato cuando les dije que tenemos que esperar cuando está comprometida la coronaria derecha? Complicaciones eléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque la coronaria derecha irriga aquí al sinusal y al aurículo ventricular. Entonces, si este paciente va a tener complicaciones mecánicas por la gran cantidad de tejido, estos pacientes tienen complicaciones eléctricas. ¿Sale? Bueno, este ya es el último. ¿Qué es eso?
Ese es un paciente en vivo. De hecho, es paciente, lo vimos el día de ayer. ¿Sí? Es una paciente de 77 años de edad. Tiene el antecedente de ser hipertensa de larga evolución. No tiene otros factores de riesgo. Hace un año su esposo murió por COVID y precisamente el fin de semana fue su cabo de año. ¿Sí? B2, Entonces, B3 y sí, B4, ¿no? Cuestión emocional bastante fuerte. Y ayer por la mañana empezó con dolor Endocárdicas. precordial y decía que le dolía el pecho. Empezó con estado nauseoso y con vómito, pero ella refería mucho dolor de espalda. ¿Sí? Les llega y le toman ese electro y ustedes ya llevaron al taller de electro. ¿Salud? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué tiene? Subepicárdica. Dijo que era una niña, ¿no? Y entonces dijo que cambiaba con el lugar de los cuadritos dependiendo si era hombre o mujer. Sí. Alguien que levante la mano. Ahora sí, es un auto nuevo de paquete, está allá afuera, Ay. color rojo chiflamín. Ya tengo uno de esos. Ahora está levantando la libreta. ¿No? ¿No? A ver, sí. Es una lesión supraepicárdica anterior extensa por elevación del segmento ST de 1 a B2, B3, B4 y la arteria que sería señalada sería la descendente anterior. No. XD. Ay, Dios. Sí, creo que le iba a tener. Ok. Ajá, ok. Ok, es que lo que dijeron aquí es que era una lesión subepicárdica por un desnivel positivo, pero no, lo que tiene es un desnivel negativo, ¿sí? ¿Qué? Y normalmente, bueno, en los ejemplos que vimos, estaríamos hablando de que, recuerden, si vemos un desnivel negativo, ¿qué tenemos que hacer? Por la pena. Buscar la imagen del desnivel positivo. ¿Dónde estaría el desnivel positivo? No. En las posteriores, Las posteriores. Porque estas de 2, B3, B2, B3, B4 es la cara anterior. Entonces buscaríamos en las posteriores. ¿Sí? Pero algo importante aquí que deja mucha duda es que generalmente cuando tenemos un posterior es un póstero inferior. Recuerden aquí. ¿Qué tenemos? Un posterior inferior, inferior, porque es el mismo vaso. Pero aquí vemos la cara inferior, dices, ah, caray, la inferior no tiene nada. No. ¿Sí? ¿Acaso ABR aquí parecería? De hecho, se le tomaron derivaciones derechas. Creo que sí vienen. Están, esas son las derechas. Nada más para molestar. Tienen las R's. Y aquí vemos B2, B3, aquí está B4, B3, B4 y no tiene desnivel positivo. Es decir, el lado derecho está bien. Entonces, ¿qué le tomaríamos? ¿Mencionamos? Posteriores. No está fácil el diagnóstico ahí, pero tenemos aquí B8 y B9. Por el tamaño no se alcanza a ver, pero aquí sí se ve un desnivel chiquitito, ¿sí? Chiquitito. Ah, sí, Y cierto. aquí lo que nos ayudó es que tomamos troponinas, se le tomaron troponinas al ingreso, salieron pues, normales y 3 horas después se le tomó otra y se elevó. Entonces es un infarto y ese paciente se fue a hemodinamia y se le hizo un cateterismo. ¿Qué es un Sí. cateterismo? Creo que eso es todo, pero nada más les voy a mostrar lo que salió el cateterismo.
y lo que mostró